Vamos a continuar con nuestra serie, Dios los bendiga, que se llama Encuentros Personales con Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Amén, ¿verdad? Nos ha enseñado mucho, ya que trata sobre personas que se encuentran con Jesús, ¿verdad? Y sus vidas cambian, pero que también Jesús demanda una vida después de ese cambio, ¿verdad? Está muy interesante, la verdad. Hoy tenemos el tema número 14 y mire cómo se llama este tema: mi encuentro con la cruz. Vayamos a la palabra de Dios. Yo sé que pareciera no embonar bien el tema con este verso, pero va a ver que sí. Gálatas 2:20. Tema número 14, mi encuentro con la cruz. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este día, por esta tarde ya, Señor. Aquí estamos, Señor. Te adoramos, Señor, con nuestro corazón. Ahora venimos a adorarte con la palabra, Señor, esta palabra que usted me ha dado, Señor. Le doy gracias porque nos habla, Padre Santo, y da una palabra para mí, Señor, porque sé que esta fue directamente a mí primero, Señor, y que también para mis hermanos, Señor. Yo oro, Señor, por tu denuedo, Señor, por tu ayuda, Señor, entendiendo yo quién soy, Señor, y lo discapacitado que soy, Señor, tal vez, Señor, pero también entendiendo tu poder, Padre, lo sabio que eres tú y poderoso, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que se gloría aquel débil, Señor, en la debilidad, porque tú nos harás fuertes, Señor. Te pido por mis hermanos, quien va a escuchar tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, preparando sus corazones para poder atender el llamado que usted nos quiere hablar hoy por medio de esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Mire, hermanos, antes de hacer esta palabra, este tema, yo ya tenía otro tema, ya ahí lo estaba preparando, y los que predicamos me van a entender lo que pasó. No me daban nada, hermanos, no encontraba nada, y por más lógico que parecía el mensaje y en teoría fácil, no me salía nada. Pues ¿qué está pasando, Señor? Pues la oración es el medio por el cual nos valemos, ¿verdad? Para que el Señor nos guíe, y en oración el Señor me cambió de tema y me dijo: me encuentro con la cruz, ese será el tema. Bueno, pues también hay que estar orando, esto para que lo vayan anotando los que quieren estudiar homilética más adelante, orando al Señor. ¿Por qué? Porque ahora era necesario un verso para poder desarrollar el mensaje, ya sea para que sea temático, expositivo, textual, y me dio este verso. Yo le decía: Señor, pero se me hace como que el tema es como más de descanso contigo, y me das un tema que demanda santidad, un tema que demanda vivir como tú quieres, confrontativo. ¿Qué hago, Señor? Y conforme se fue el mensaje desarrollando, me di cuenta que embonaba perfecto, mis hermanos, mi encuentro con la cruz. Y es de lo que hoy vamos a hablar: la cruz de Jesús. ¿Qué es la cruz, mis hermanos? ¿Cómo el mundo mira la cruz? Algunos la usan como una moda, otros la usaron como castigo, otras personas lo usan como un negocio, incluso lo usan como talismán, como algo milagrero, como algo de buena suerte. Pero en lo que todos están de acuerdo es que en la cruz se relaciona con Jesús, que Jesús fue el autor de la cruz, que por Jesús se conoce la cruz. Seguramente el mundo hubiese olvidado la cruz si Jesús no hubiera muerto en ella. Solamente en los libros de historia, o que nos narrara alguien, algún historiador, sabríamos de ella, pero no lo conocería todo el mundo. Pero por lo que Jesús hizo en la cruz, es que todos conocen a la cruz. Y se relaciona que si tú tienes una cruz, eres fiel a Dios y que te vas a ir al cielo. Muchos usan una cruz en el cuello, donde Jesús está crucificado, donde ahí yace su cuerpo en esa cruz clavado.
¿Qué es la cruz? Cuando muestran la muerte de Jesús, que es una cruz en donde ya su cuerpo aparece muerto, sin vida. ¿Qué puede hacer por ti esa cruz? Ese dije. Mire, muchas personas usan la cruz, no estoy criticando, es algo personal, pero para mí tener una cruz donde Cristo esté crucificado, para mí no es algo bueno. Sé lo que significa la cruz, lo que Él hizo, pero imagine esto. Imagine por un momento el peor momento de su vida, vergonzoso, que haya pasado. Y ahora que alguien lo capture en una imagen y que se la cuelguen en el cuello. Y todos la carguen. ¿Cómo se sentiría? Mal. Jesús hizo una obra redentora en la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que se debe recordar, pero Él resucitó. En esa cruz muestra un momento de vergüenza, de odio, de burlas, de soledad, de muerte. Cargó nuestros pecados en esa cruz para salvarnos. Pero déjeme decirle que la cruz no es una moda. La cruz no es un negocio, no es un talismán. La cruz no es milagrosa. La cruz no es protección. La cruz, hermanos, es un recordatorio de que Jesús murió por ti, por mí, que por amor recibió el peso del pecado sobre sus lomos, que por amor sufrió hasta lo sumo para nuestra salvación. Así que la cruz no solo se cuelga en el cuello, sino que se tiene un encuentro con ella cada día para recordar ese hermoso sacrificio que Jesús hizo por nosotros y recordarlo en cada momento de nuestras vidas cuando se presenten las ocasiones de pecar, de fallar. Y ese es el encuentro con la cruz. Antes de caer en la tentación, recordar lo que Jesús hizo en esa cruz. Amén. Vamos a empezar. La cruz de Jesús. ¿A qué me refiero al decir la cruz de Jesús? Pues a su obra de salvación. Desde su nacimiento en el pesebre hasta su muerte en la cruz y su resurrección, eso es la cruz. Todo lo que Jesús vino en este mundo, desde que nació y vino y padeció por nosotros, estuvo predicando todos en su contra, hasta que llegó su pasión y murió ahí. Todo lo que Jesús vivió, todo eso es la cruz de Jesús. ¿Y cómo nuestro Señor construyó esa cruz? ¿Cómo hizo esa obra? Con una vida ejemplar, con amor, con desprecios en su contra, con burlas, con contradicciones, con golpes, con azotes, con su muerte. Así como toda obra, hablando en construcción, tiene un costo, ¿verdad? La obra de la cruz también tuvo un costo. ¿Y sabe qué fue? La vida de Jesús. El costo de la cruz. Vayamos a la palabra de Dios en Isaías 53:3. Ahí nos dice lo que costó la cruz, hermanos. El costo de la cruz. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, se refiere a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué costó la cruz? Le costó a Jesús desprecio, dolores, quebrantos, menosprecio y su vida. Eso costó la cruz. Sufrió todo eso por nuestra causa. Le era necesario padecer, ser humillado, desechado de su propia nación. No creían en Él. Se burlaban cuando decía que Él era Dios. Esas cosas fueron los materiales de la obra de la cruz: desprecio, dolores, quebrantos, menosprecio. Y todo para que nosotros tuviéramos un encuentro con Él. Hermanos, alguna pregunta: ¿alguna vez han sentido que lo desprecian? ¿Han sentido quebrantos? ¿Han sentido mucho dolor y menosprecios? Yo creo que sí.
Todos en algún momento, por nuestros familiares, ¿verdad? En el trabajo, por ser cristianos, o nuestros amigos, muchos nos dejan de hablar. Pues Jesús sufrió más. Si nosotros a veces no tenemos la culpa de que nos menosprecien o desprecien, imagínate Jesús, que tuvo una vida ejemplar. Y de hecho somos culpables de ese desprecio. La palabra despreciado, mis hermanos, prácticamente es desestimar a alguien, es tener falta de aprecio por alguien, es no tomarle en cuenta, es no interesarle en nada de esa persona. Eso fue lo que pasó con Jesús. A nadie le interesaba, bueno, algunos, ¿verdad?, de los de su nación, no les interesaba quién era Jesús. Solo sabían, aunque vieran un milagro, solo sabían que era el hijo del carpintero de José, hijo de María. Eso significa que es un nombre común, ¿verdad? Y sabe palabra y le interpreta más o menos, pero no es un líder religioso, no es sacerdote. Jesús es Dios, mis hermanos, y lo despreciaron cuando se mostró a los de su nación. Juan 1:11. Estamos viendo el costo de la cruz de Jesús, los materiales de esa cruz. Juan 1:11. Mira el desprecio. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos judíos, muchos sacerdotes, fariseos menospreciaban a Jesús. Y la pregunta obligada, mis hermanos, para aplicarla: ¿tú desprecias a Jesús? ¿Has despreciado a Jesús? Y no eres sacerdote, y no eres fariseo, eres un hijo de Dios, pero ¿has despreciado a Jesús? ¿Has menospreciado a Jesús? ¿Has tomado en poco la palabra de Jesús? Yo creo que tanto yo como ustedes hemos despreciado a Jesús, hemos menospreciado a Jesús. Le hemos puesto más atención a una televisión, le hemos puesto más atención a una novela, a un deporte, a un hobby, a un trabajo. Nuestro Señor Jesús en nuestras vidas viene a ser el relleno del tiempo que nos sobra. Jesús en nuestras vidas viene a ocupar el lugar en nuestros corazones donde ya todo está lleno, pero solamente hay un campito, ahí donde van los despreciados, al último. ¿Has despreciado a Jesús, mis hermanos? La palabra desechado del hebreo, del original, significa no querer oír. Es decir, fue menospreciado Jesús y no le querían oír. Calla ya, dura palabra es esta, no te metas en mi vida. ¿Seremos así? ¿Despreciamos a nuestro Señor cuando Él lo dio todo en la cruz por nosotros? Tan fácil que leemos ese verso y decimos: despreciado y desechado, varón de dolores, y decimos: pero eso fue cuando profetizaron y cuando iba a venir a ese mundo, hasta ahí llega, y iba a estar con los fariseos. No, mis hermanos, también lo despreciamos. Ahora ya, por su misericordia no somos desechados, ¿verdad? Y tenemos momentos buenos también, no solamente es así, ¿verdad? Pero es un llamado a recordar la cruz de Jesús. También nuestro Señor Jesús sufrió dolores intensos, dolores inimaginables, insoportables, tanto físicos como del alma, del corazón. Sufrió la muerte de su padre terrenal, de José. Sufrió la muerte de su amigo Lázaro, entre tantos otros. Y pues dolores físicos, ¿verdad? Seguramente dice la palabra de Dios que él sufrió, pasó por todo lo que nosotros pasamos como hombres. Seguramente tuvo enfermedades, seguramente tuvo fiebre, tuvo hambre, se golpeó, se cortó, lo golpeaban. Todos esos dolores él sufrió, pero también sufrió el dolor del menosprecio.
Jesús soportó quebranto, y esa palabra del original da a entender que es un sufrimiento, es decir, no es un dolor físico, sino un dolor profundo en el alma, en su corazón. Y posiblemente al ver la traición de uno de sus amigos, la negación de otro de sus amigos, y al ver cómo ese pueblo, Jesús era el hombre más esperado por todos los de su nación, el más querido aún sin llegar, pero cuando llegó fue despreciado y desechado porque no le reconocieron como el Mesías. Es decir, Jesús era la promesa de Dios, de ese pastor que iba a venir a cuidar a Israel, a liberar a Israel, no solamente de la opresión, sino también del alma, del pecado, del corazón. Israel lo esperaba, pero cuando llegó, nada, despreciado, desechado. Y eso a Jesús le provocó un dolor en su corazón, un quebranto, un sufrimiento en su corazón. Hermanos, ¿acaso nosotros damos sufrimiento a Jesús? ¿Tú crees que Jesús espera algo de nosotros, pero que le fallamos? ¿Cómo crees que Él está? Pues ni modo, falló, yo le di la oportunidad allá a Él. Y miramos esa imagen como ese Dios de que autoritario, ¿verdad? Y con autoridad y recio y fuerte, y no ese Dios que tiene sentimientos, que tiene dolor, sufrimiento, al ver que yo le fallo, al ver que tú le fallas, al ver que le volvimos a gritar a nuestra mujer, al ver que volvimos a ofender al marido, mujeres, o los hijos, que volvimos a despreciar a nuestros padres. Jesús sufre por nuestra desobediencia, por nuestro menosprecio. Y aquí, mis hermanos, nadie se salva. Todos hemos menospreciado a Jesús. Todos hemos causado sufrimiento en su corazón cuando no obedecemos su palabra, cuando tomamos en poco su palabra y no le queremos oír, que sabemos que lo que vamos a hacer está mal, ¿verdad? Que Dios ya no habló nos habló a través de una predicación, pero no nos interesa. Hacemos como que, no nos damos cuenta, y vamos y hacemos lo que no tenemos que hacer, menospreciando a Jesús y causando un dolor en su corazón. El clímax del costo de la cruz, ¿cuál fue ese? Mateo 27 en adelante. Recuerda, estamos viendo la cruz de Jesús y ahorita estamos viendo el costo de esa cruz. Dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, escuche, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Se burlaban. Hoy es una ofensa que alguien te mire desnudo, ¿verdad? Pero antes, hermano, ni se imagina. De hecho, con que te miraran parte de las rodillas ya era una vergüenza. Ahora imagínate Jesús desnudo, una humillación. Bueno, no te lo imagines, solamente piensa. Una humillación. Se burlaron del Dios poderoso, aquel que creó el cielo, las estrellas, el mar, el mundo, los animales, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, la casa, que seguramente esos soldados tenían. No sabían que Jesús era quien se los había dado, y de él se estaban burlando. Hermanos, ¿qué te ha dado Dios en tu vida? ¿Te ha dado esposo, casa, hija, trabajo? ¿Te has burlado del Señor? Tal vez no con carcajadas, ¿verdad? Pero sí con nuestro comportamiento. Nos hemos burlado de Cristo, y eso es grave, hermanos. Y nos hemos burlado también cuando jugamos a que somos cristianos o no somos, a que queremos que el Señor resuelva nuestro problema, pero que no nos queremos acercar a Él.
De esa manera nos burlamos del Señor, hermanos, cuando no queremos cambiar nuestras vidas y seguimos igual, pero venimos a la iglesia. Hay que cambiar eso, mis hermanos. Ok. Y escupiéndole, le escupían, hermanos. Y miren, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo habían azotado, mis hermanos. No se imagina la carnicería que hicieron con nuestro Señor. Su espalda desgarrada. Ya la sangre estaba goteando de su cuerpo. Había unas maneras tan terribles que inventaban los romanos para desgarrar la piel de los hombres cuando los azotaban. Y a Jesús le aplicaron lo peor. Nadie más fue azotado como Cristo. Desgarrada la piel. ¿Alguien se ha encajado una astilla en la uña? Es un dolor terrible, ¿verdad? Pues Jesús sufrió más, mis hermanos. Tremendo. Lo mandaron a la crucifixión. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que se llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Esto se entiende que no tenía ropa. Echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a otros ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los que pasaban injuriaban, meneando la cabeza. Por quienes Jesús estaba muriendo en esos momentos y estaba sufriendo, pasaban enfrente de él y le hacían, y se iban. Probablemente porque estaba inscrito en Rey de los judíos, ¿verdad? Pero estaba siendo maldito Jesús porque estaba muriendo en un madero. Es por eso que tal vez fue ese movimiento de cabeza, diciendo, no, qué vergüenza. No lo hacían porque estaban crucificando a un inocente, no, sino una forma de burla de Jesús. Todos aquellos a los cuales iban a poder ser salvos porque Jesús moría, se estaban burlando de él. Todo eso, mis hermanos, hasta que murió Jesús, se sintió en soledad. Nunca se había sentido solo nuestro Señor, porque en ese preciso momento el pecado del mundo, de la humanidad, toda la maldad, toda la drogadicción, la prostitución, feminicidio, todo ese pecado caía sobre Jesús. Y él jamás había pecado, él jamás había ofendido a alguien, él jamás le levantó la voz a alguien, él jamás golpeó a alguien, nunca. Solo hizo cosas buenas, solamente amó, perdonó cuando lo injuriaban, amó cuando lo odiaban, sanó aunque no lo reconocían, liberó a leprosos aunque no iban a ser agradecidos, y como pago llevó la maldad del mundo, la mía y la tuya, ahí en esa cruz. Y todavía sufrió ese momento de soledad, cuando Dios no puede manifestarse donde está el pecado. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todo por mi causa y por la tuya, hermano. Hasta que dijo, tetelestai, consumado es. Y ahí la obra hermosa, perfecta de Jesús había sido terminada, consumada. Ahí Jesús entregó el Espíritu a Dios, y nuestra reconciliación con Dios estaba haciendo, se estaba cocinando, se estaba construyendo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, ¿verdad? Fuera salvo por la fe en Jesús.
Todo eso, mis hermanos, fue el costo de la cruz de Jesús. Todo eso fue lo que Él vivió para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, ser libres y tener como destino la vida eterna con Él. Y ahora, como segundo punto y su último punto, nos es necesario tener un encuentro con esa cruz, un encuentro con la cruz. Jesús murió, resucitó, y todo aquel que cree en Él, en Jesús que es Dios, Jesús también lo resucitará de entre los muertos. Jesús volverá a nosotros, Jesús nos salvará. Tendremos un encuentro con Él por la eternidad. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Que si creemos en Jesús, tenemos nuestro encuentro con Él. Llega algo maravilloso a nuestras vidas. Dios nos salva, nos perdona. Hay convicción de pecados en nuestros corazones y sentimos bonito. Miramos los colores de la rosa más vivos. Miramos el cielo más azul. Amamos a los hermanos que andan por ahí, a las personas que ni conoces. Haces el bien por todas partes. Le quieres hablar a todo el mundo, aunque seas despreciado. Perdonas. Eso pasa cuando tenemos el encuentro con Jesús. Cuando lo tuvimos. Eso ya lo sabemos todo. Pero no es precisamente de ese encuentro que yo quiero hablar. Y lo que quiero hablar es sobre el encuentro con la cruz. ¿Y qué es eso? Bueno, el encuentro con la cruz es recordar lo que Jesús sufrió e hizo por nosotros. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo vamos a recordar? Ahora sí, Gálatas 2:20, con esto lo vamos a recordar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es tener un encuentro con Jesús todos los días. Recordar que estamos crucificados con Él, recordar la cruz. Que ya no solo vivimos por nosotros, o solo vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y que todo lo que hacemos en la vida debe de ir acorde con lo que Jesús hizo cuando estuvo en este mundo. Tener nuestro encuentro con Jesús es saber que estamos crucificados con Él. ¿Cómo estaba Jesús en la cruz, mis hermanos? Estaba inmóvil, estaba a punto de morir. Es más, murió. Un crucificado que daba merced de los demás, ya no tenía voluntad sobre sus vidas, y su destino era la muerte. Para Jesús eso pasó literalmente, pero sabe, para nosotros no es literal. Ojalá nomás fuera así, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo aplica para nosotros estar crucificados? ¿Cómo aplica para nosotros tener ese encuentro con Jesús? Bueno, significa morir, que el viejo hombre, tus deseos, tus vicios, tu pecado, mi pecado, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra maldad, debe de morir crucificada en la cruz. Eso es un encuentro con Jesús. Hay un verso que nos revela cómo se debe de hacer esto, mis hermanos. Cómo es vivir crucificado y así tener un encuentro diario con la cruz. Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10. Dice: llevando en el cuerpo siempre
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y no hablo de una cruz, ¿verdad? Que la tengamos aquí, no. Les pregunto, ¿cuál fue la muerte de Jesús? La cruz. Así que, ¿qué debemos de llevar a todas partes? La cruz de Jesús, la muerte de Jesús, lo que Él hizo. Pensar en lo que Él hizo, para tener un comportamiento ¿de qué? De someternos a Jesús. Ahora, ¿qué había? Esto lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué había estado pasando con Pablo para que él dijera esto? De que tenía que llevar la muerte de Jesús. Otras versiones traducen la frase llevando a todas partes como a donde quiera que vamos. Decir, a donde quiera que vayamos, la cruz de Jesús, su muerte, debe de ir con nosotros. Donde quiera que vayamos, morimos al yo. Eso es lo que significa. Y mire, algo interesante. ¿Qué pasa a donde quiera que vayamos? ¿Qué situaciones o circunstancias nos pasan a donde quiera que vayamos? Aún en nuestros hogares. Padecimientos, sufrimientos. Busqué los sufrimientos más comunes, hermanos, que el ser humano tiene, y me dio dos: depresión y ansiedad. Esos dos sufrimientos, esos dos padecimientos. Pues en esas situaciones debemos de llevar la cruz de Jesús. En esa situación debemos de llevar la muerte de Jesús. ¿Y cómo es esto? Mire, Pablo, en el contexto de este verso, Pablo dice lo que él estaba sufriendo, lo que él estaba pasando junto con otras personas. Mas sin embargo, él llevaba la muerte de Jesús en esas situaciones. ¿En qué situaciones? Vayamos a ver. 2 Corintios 4:8. Mire los padecimientos que estaba sufriendo el apóstol Pablo con otros, pero él se contenía. Él moría lo que él quería y, recordando la muerte de Jesús, su cruz, actuaba como Jesús lo haría. Mire, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué estaba pasando? Tribulaciones, angustia, apuros, es decir, estar perplejos, no saber qué hacer, desesperos, persecución, caídas. Y todo eso lo vivimos nosotros, mis hermanos. Tenemos angustias, a veces no sabemos qué hacer, estamos perplejos, desesperados, a veces nos sentimos que en persecución, que toda la gente está en nuestra contra, ¿verdad? A veces caemos. ¿Y cómo debemos de vivir todas esas cosas? Crucificados con Jesús. ¿Y cómo es eso? Viviendo como Cristo vivió en esas circunstancias. Ya no vivo yo. Y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Que no ves que me está ofendiendo lo que me dijo? ¿Que no ves que me trata mal todo el tiempo? ¿Que no ves que me ofendió? Ahí estás viviendo tú. Pero cuando decides perdonar como Jesús, ahí vive Cristo. Ya no vives tú. Hermanos, Jesús vivió tribulaciones. Jesús vivió una terrible tribulación en la cruz. Lucas, el Evangelio según Lucas 23, del 33 en adelante. Lucas 23, del 33 en adelante. Jesús sufrió tribulación.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echándoles suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese él mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué hizo Jesús en esa tribulación? ¿Qué hizo Jesús? Se bajó, como dice una alabanza rapera, y se bajó, mató a todos sus enemigos, se vengó, los destruyó, acabó con el mundo e hizo otra creación. No. Teniendo el poder, ¿qué hizo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y saben, vivir crucificado con Cristo, llevar la muerte de Jesús a todos lados, tener un encuentro con Jesús, es tener esta actitud. Hermanos, todos nos ofenden, todos pasamos ofensas en nuestras vidas, todos los días. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Con enojo? ¿Con carácter? La semana pasada compartía con los jóvenes y hablábamos de que se tenían que amar entre ellos, ser un solo cuerpo, ¿verdad? Y que no tenía que se deberían amar como hermanos, como hermanos. Primera de Juan, no recuerdo la cita, decía que se deberían de amar de verdad, no como Caín. No como Caín amó a Abel. ¿Cómo lo amaba Caín? Al parecer eran buenos hermanos antes de que pasara lo que pasó, ¿verdad? Pareciera que fuera bien, eso creo. Pero llegó un momento donde la ira de Caín se apoderó de él. ¿Y qué hizo? Mató a Abel. ¿Ustedes creen que Caín planeó asesinar a Abel tal cual? ¿O que fue un momento donde el pecado se asedió de él, el coraje lo inundó e hizo la obra? Cuidado, mis hermanos. Si no vivimos en la cruz de Cristo, el coraje puede hacer que asesinemos a nuestros hermanos. Hablando obviamente de la aplicación de ofenderlos, porque de nuestras bocas ¿qué sale? Palabras que matan, los malos pensamientos, los asesinatos, dice nuestro Señor Jesús. Por eso nuestra lengua debe ser refrenada, nuestro carácter, nuestro temperamento debe estar crucificado con Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Recordando el sufrimiento que Él pasó en esa cruz. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Ay, caray, está yendo el tiempo. Hay una historia, mis hermanos, que a mí me impactó mucho cuando la escuché, y habla sobre este punto, cómo esta persona así vivió crucificado. Y miren, déjenle cuento. Era una persona que era un predicador, un misionero, y él hablaba de Jesús, y siempre iba con él a la par un joven, hasta que le preguntaron quién era él. Y él contaba en la predicación, empezó a decirle que él tenía un hijo, el predicador, y que alguien lo había asesinado, que había sido el joven que estaba a un lado, pero que él decidía perdonar, llamarlo, antes que amargarse. Él decidió hacer lo que Jesús hizo en esa cruz, por amor a Jesús, porque esa persona vive crucificado con Cristo, recordando la cruz. Mis hermanos, ¿alguien te ha ofendido en la niñez? ¿Tienes amargura en tu corazón con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu tío? ¿Hay amargura en tu corazón? ¿No has podido perdonar? Vive crucificado con Jesús. Muere al yo, perdona, quita la amargura de tu corazón. Hermanos, ciertamente sufriremos por parte de nuestros familiares, de sus esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Todos ellos pueden causarnos tribulación y angustia. Perdonemos,
como Jesús lo hizo. Jesús, bueno, vamos a hablar sobre apuros, los apuros. Jesús no estuvo en apuros, Él siempre supo qué hacer. Apuros o perplejos, es decir, no saber qué hacer. Jesús siempre sabía qué hacer, siempre. Pero vamos a hablar un ejemplo de alguien que no sabían qué iba a hacer. Hablando de sus discípulos, Jesús les había declarado que Él los iba a dejar ya y que iban a estar en el mundo y iban a ser rechazados por el mundo. Entonces ahí empezaron los discípulos a ponerse perplejos, empezaron a entrar en apuros, a no saber qué hacer. Y el Evangelio de Juan 14:1 nos dice lo que pasó en ese momento. El Evangelio según Juan 14:1, Jesús les dice algo a sus discípulos. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbe? ¿Qué es eso? Esta palabra del griego tarazo significa sentir angustia. Y en la angustia no se sabe qué hacer. Y eso es lo que había pasado en su vida. Y eso es lo que estaban viviendo. Nosotros pasamos angustias y a veces no sabemos qué hacer. Cuando no tenemos dinero, vamos a pedir prestado antes de que ir al Señor, ¿verdad? Cuando se nos presenta un problema en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en el trabajo, nos angustiamos, nos frustramos, y cuando pasa eso, las enfermedades se disparan, incluso hacemos sufrir a los que viven a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo se vive crucificado? ¿Cómo se vive, cómo se lleva la muerte de Jesús en nosotros en esos momentos? Jesús mismo lo dice en el mismo verso, en la frase que sigue. Vamos a leer completo el verso otra vez. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Cree en mí. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esa angustia? Creyendo en Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Yo te doy la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Que si tú estás solo, Dios está contigo y encuentra paz. No importa que si tu hijo, que si tu esposo, tu esposa, la economía, se descompuso el carro, no tienes para pagar la escuela, estás enfermo, encuentra la paz de Jesús. Eso es vivir con la muerte de Cristo en nosotros. Eso es recordar la cruz, mis hermanos. Vamos a avanzar. Ya ahora vamos a estar terminando, mis hermanos. Así que cuando nosotros recordamos la cruz, recordamos que estamos crucificados con Jesús y que Él es quien vive en nosotros. ¿Qué significa esto de que Jesús vive en nosotros? Lo explicaré con este verso bíblico. 2 Corintios 5:17, pero lo voy a leer en la versión Biblia de lenguaje sencillo. 2 Corintios 5:17. Mire, ahora que estamos unidos, recuerda, crucificados con Jesús, ahora que estamos unidos a Cristo, somos que una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra manera de vivir. ¿Cuál? Aquella que se gozaba del pecado, aquel que gritaba, aquel que maldecía, aquel que fornicaba, aquel que miraba pornografía, aquel que injuriaba a su esposa. Ya no vive ese, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. ¿Una vida qué? ¿Nueva en quién? En Cristo. Y entonces ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y ahora andamos como Cristo anduvo en este mundo. Y así que cuando la tentación llega a nuestra vida, que se presenta atractiva a nuestros ojos, tenemos que huir, porque Jesús vive en nosotros. A veces nosotros nos creemos fuertes, mis hermanos, y yo soporto todo, y ¿verdad? Y Jesús muy sabio dijo: si tu ojo te es
a ocasión de caer, sácatelo. Es decir, no veas eso, no vayas a ese lugar donde vas a caer, ¿verdad? Es muy sabio nuestro Señor Jesús. Y yo hablo con los jóvenes y les platicamos sobre las tentaciones que el mundo diseña, el enemigo, para hacerlos caer, ¿verdad? Para que les sean infiel a Dios. Y que todas son atractivas. Y les decimos, no son fuertes, jóvenes. ¿Qué tienen que hacer? El ejemplo de José. ¿Qué hizo José? Salió huyendo, corrió. Es lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos. Huir. Y también le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado con las pasiones juveniles, vete de ellas. Y significa huir como si alguien te estuviera persiguiendo, así como el ladrón huye de la policía. Eso significa, así huir de la tentación y del pecado. Ya vamos a estar terminando. Ahora vamos a ver el secreto para vivir como Cristo. El secreto para que Cristo vive en nosotros. Y eso está reciente, nos lo han enseñado. El Evangelio de Juan 15:5. ¿Cómo es que vamos a estar recordando esa cruz en nuestros corazones, ese encuentro en nuestras vidas? Con este verso. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Permanecer en Cristo. Mire, podemos tener mucho dinero, mucho amor, mucho conocimiento, incluso de las escrituras, pero si no permanecemos en Jesús, no podemos dar ni un fruto de los que Jesús dio, ni uno. Judas vivió con Jesús, pero nunca permaneció con él. ¿Y qué pasó? Lo traicionó. Pedro estuvo con Jesús y al principio no permanecía en él, en sus palabras. ¿Y qué le pasó? Lo negó. Lo mismo todos los discípulos, lo dejaron solo. Cuando nosotros no permanecemos en Jesús, ¿saben qué pasa? Lo traicionamos, le fallamos y huimos de él, como sus discípulos. Cuando no permanecemos en Jesús. Así que, ¿qué debemos de hacer entonces? Permanecer en Jesús. Y así como las ramas en la vid son alimentadas por esa savia, ese alimento, y a su tiempo dan frutos, cuando nosotros permanecemos en Cristo, tenemos ese alimento espiritual que nos va a ayudar a seguir adelante en nuestras vidas, a no ofender, a no fallarle a Dios, que es lo más importante. También podemos aprender a ser imitadores de Jesús. ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Imitando a otros hermanos que son ejemplos. En 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo decía, 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Predicó siempre, sufrió tribulaciones, lo golpeaban, pero él jamás ofendió. Él honraba a Dios. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta cuando nosotros estamos imitando a Jesús o imitando a un hermano que dé testimonio? Con esto. Primera de Tesalonicenses 1:6. Primera de Tesalonicenses, se me trabó la lengua. 1:6. Mire lo que dice. Primero de Tesalonicenses 1:6, primera. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la prueba de que imitamos a Cristo? Que recibimos la palabra del Señor en medio de la tribulación, aunque nos diga que no, y sentimos que gozo en nuestras vidas. Que cuando estamos aquí, nos están predicando los hermanos aquí presentes y están hablando de la palabra de Dios y te dicen: no hagas esto, ¿verdad? A lo mejor empiezas tú por dentro a estarte quemando, ¿verdad?
estarte quemando, pues que no alabes a ella como me trata, ¿verdad? Pero Jesús dice, ámala, así como yo amé a mi iglesia y morí por ella, ¿verdad? Sí, a mí me golpearon por ella, a mí me gritaron de todo y fue mi iglesia la que me gritó. ¿Y qué pasó? La amé, y así nosotros. Pero cuando no hacemos caso a la palabra de Jesús y no invitamos a los hermanos que nos enseñan, ¿qué pasa? Pues peleamos, golpeamos, fallamos en contra de Dios. Ya vámonos a lo último. Otra manera, mis hermanos, de tener un encuentro con la cruz, de que Cristo viva en nosotros, es esta, y es una manera muy importante. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y le decía a todos, escuche, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sigue? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, no solamente los domingos, no solamente los sábados, cada día, y sígame. La forma de vivir como Cristo vivió es haciendo lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la cruz. Mire, del original griego la palabra tomar tiene la intención de cargarla, no de arrastrarla, sino tomar completamente el peso de algo y ponerlo en sus hombros. Los que han ido al gym o han hecho ejercicio, que hacen pierna, cuando se ponen aquí en el hombro y lo hacen sentadillas, esa es la intención de cargar, llevar el peso por completo. Sabemos que la mayoría de las películas que hablan sobre Jesús de la pasión siempre ponen una cruz donde Él la está arrastrando. No, esa no es la intención. ¿Sabe? Así no era la cruz, así no era lo que llevaba. Lo que cargaba el condenado a muerte era solamente un travesaño, una viga pesada en extremo, y la soportaban sobre sus hombros, que al llegar a otro madero que ya estaba allá en el Gólgota, se unía. Por lo general era como una T, así. Es decir, Jesús tuvo que cargar ese peso encima por completo. Así como Jesús agarraba, o el pastor agarra a los corderitos y se los pone aquí y los carga por completo, así Jesús cargó ese peso del pecado. Así nos cargó a todos nosotros por completo. ¿Hasta dónde? Hasta morir en la cruz. Así que eso que nos dice a nosotros, no arrastres la cruz, hermano. No le pongas llantas a la cruz. No pidas ayuda que te ayuden a cargar la cruz. Carga completamente tu cruz. Ya deja ese vicio que te hace arrastrarla. Ya deja ese deseo que te hace ponerle llantas. Ya deja ese deseo. Ya deja ese trabajo, ya deja esa mujer. Ya deja ese problema que te impide cargar la cruz. Así que si nosotros queremos seguir a Jesús, debemos de vivir sin voluntad propia, sin dominio de nuestro destino. Ya no elegimos a dónde iremos o qué hacemos, sino que decimos como Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo qué. Eso es cargar la cruz. Eso es parecerse a Jesús. Jesús tuvo que seguir un camino, ¿verdad? Él ya no tenía el control de sí. Tenía que ser guiado como borreguito al matadero, y ahí murió. Nosotros de igual manera, cuando tenemos nuestro encuentro con la cruz y nos acordamos lo que Él hizo, ahí morimos, y luego Cristo vive en nosotros. Conclusión: siempre debemos tener en mente ese hermoso sacrificio que Jesús hizo. Siempre debemos recordar sus sufrimientos, saber quién es Él, qué hizo Él, qué creó Él, saber quién lo condenó, quién lo mató, acordarnos las burlas que le hacían, recordar lo que Él sufrió en ese madero. ¿Para qué? Para que en el momento de que estemos decidiendo fallar, recordemos
lo que Él hizo por nosotros, lo que Él sufrió. Y en el momento de que tú tal vez abras algo para tomártelo, o prender algo, o ver algo que no debes, acuérdate que Jesús murió por ti. Acuérdate que costaste su sangre, no para que sigas pecando. Amén. Ese es tener un encuentro todos los días con la cruz, recordar lo que Él hizo por nosotros antes de fallar. Debemos, como seguidor de Jesús, crucificarnos juntamente con Él. Debemos de llevar la muerte de Jesús a todas partes, a donde quiera que estés, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en las redes sociales. Debemos seguir las pisadas de Cristo. Debemos de cargar su cruz cada día. Y nos es necesario mostrar a Cristo, reflejar a Cristo, dar a Cristo a los demás. Y esto lo podremos solo si tenemos un encuentro con Jesús todos los días de nuestras vidas. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies para hacer una oración, mis hermanos. Y estaré entregando este tiempo. Esta palabra fue primeramente para mí, fue algo confrontativo, algo que hizo ver muchas cosas. Y así que vamos a orar a Dios y a pedirle perdón. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, por recordarnos, Señor, el sentido de ser cristianos, por recordarnos lo que representa ser un pequeño Cristo en este mundo. Vivir crucificado contigo, teniendo un encuentro con tu cruz todos los días de nuestras vidas. Oramos, Padre Santo, porque esta palabra en nuestros corazones se afirme, Señor, domine nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros deseos, para poder, Señor, mostrarte a ti con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, porque somos débiles, Señor. Ayúdanos, Padre, a no fallarte, Jesús. Ayúdanos a entregarte nuestra vida en adoración, adorarte en espíritu y en verdad. Oro por cada uno de mis hermanos que te han fallado, Señor, u otros que están pensando fallarte, Señor. Oro, Señor, porque esta palabra llegue a sus corazones, Señor. Perdónanos, Señor, cuando te hemos despreciado, te hemos menospreciado, cuando no hemos tomado en cuenta tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a darte el primer lugar de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos: